Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Reciban un cordial saludo. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Felipe Peñuela Hernández y quiero darles la bienvenida a este pequeño podcast radial donde hablaremos un poco sobre la vida y obra de uno de los compositores más importantes de la época del clasicismo musical. Claro que sí, estamos hablando del señor Ludwig van Beethoven, del cual les contaré algo sobre su vida y obra musical en este pequeño podcast. Bueno, para comenzar, el señor Ludwig van Beethoven nace en diciembre de 1970 en Bonn, Alemania, hijo de Johann van Beethoven y María Magdalena Kiberich. Beethoven tuvo 6 hermanos, de los cuales solamente 3 sobrevivieron a la niñez. Desde muy temprana edad, su padre nota que Beethoven tenía talento para la música, entonces se convierte en su primer profesor de piano, ya que él trabajaba como músico en la corte de Bonn. Beethoven daría su primer concierto a la edad de 7 años. Luego de ello, más adelante, aprendería también a interpretar el violín. Se dice que a la edad de 12 años publicó su primer trabajo musical llamado Las Variaciones Dressler. Bien, continuando, a la edad de 16 años, Beethoven viaja a Viena para completar así su educación musical. Se dice que poco tiempo después tiene que regresar a Bonn de urgencia, ya que su madre estaba agonizando. Según la historia, Beethoven tomó las riendas del hogar a la edad de 18 años, ya que económicamente la familia no estaba en su mejor momento. Entonces, como Beethoven daba clases particulares y tenía sus ingresos, pasó a cuidar a sus hermanos, dado que su padre tenía muchos problemas con el alcohol. El padre pues tenía muchos problemas con el alcohol desde que era muy niño, desde que Beethoven era muy niño. Solo que pues a raíz de que fallece su esposa, la mamá de Beethoven, este problema se vuelve muchísimo mayor. Bien, luego de todo esto, Beethoven compone su primera cantata fúnebre dedicada al emperador José II, ya que al fallecer encargan a Beethoven de componer la música y realizar el respectivo homenaje en memoria del emperador. Pero se dice que esta obra nunca se pudo interpretar en aquella época, ya que los músicos de la orquesta de la corte dijeron que era muy difícil de ejecutar. Primero, por la forma en la que componía Beethoven, y segundo, por el poco tiempo que tenían para realizar dicho homenaje. Bien, continuando, a la edad aproximada de 22 años, Beethoven regresa a Viena para seguir enriqueciendo sus conocimientos musicales, pero estando allí fallece su padre. Cuenta la historia que Beethoven no fue a su funeral, siguió en Viena intentando trabajar y recibir clases con muchos maestros de la época, pero se dice que Beethoven chocaba mucho con ellos, ya que tenía un carácter muy fuerte y tenía también sus propias ideas creativas a la hora de componer, pues que se salía un poco como del contexto que sus maestros le querían enseñar en aquella época. No quería que nadie refutara sus ideas, ni siquiera los grandes compositores y maestros de aquella época, que eran mucho mayores que él. A la edad de 23 años, Beethoven empieza a dar sus primeros conciertos públicos, donde los comentarios de todo el mundo eran que él era un virtuoso del piano, haciéndolo así muy famoso en aquella época. Ese mismo año publica su primer opus trío escrito para piano, violín y violonchelo. Bien, continuando,
Un año más adelante, Beethoven sale de gira a dar sus primeros conciertos lejos de Viena, teniendo un éxito rotundo en cada uno de los lugares donde se presentó. Pero más adelante tuvo un cambio de vida que no se esperaba, ya que empieza a tener fuertes zumbidos y fuertes dolores en el oído, que lo empiezan a dejar sordo aproximadamente a los 25 o 26 años de edad. Aún así, este problema no le impidió seguir componiendo, ya que su virtuosismo iba más allá de una sordera. Era tanta la música que tenía en la cabeza que sabía cómo sonaba y qué debía ir en cada instrumento sin necesidad de estar escuchando una guía y estar tocando lo que componía. 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerda, una ópera y 9 sinfonías hacen parte del extenso repertorio compuesto por Beethoven entre muchas más obras. Entre las obras más conocidas para piano, compuso y publicó la sonata Patética, siendo famosa desde el primer día en que se presentó. Antes de cumplir los 30 años, también estrena su primera sinfonía. Bien, 6 años más adelante, publica una de sus piezas más inmortales, la sonata para piano conocida como Claro de Luna. Como dato curioso, cuenta la historia que originalmente la obra se llamó Cuasi una fantasía. Claro de Luna fue un nombre que le puso el crítico musical y poeta Ludwig Restal cuando Beethoven ya había fallecido, ya que él decía que su obra le evocaba la luz de la luna brillando sobre el lago de Lucerna. Bien, continuando, tiempo después de todo esto, Beethoven se marcha por decisión de su médico a un pueblo a las afueras de Viena, donde había mucho campo, mucha naturaleza y paz para poder desconectarse un poco de lo cotidiano y tratar su enfermedad de sordera, ya que el médico decía y Beethoven creía que al estar alejado de la vida cotidiana y de los ruidos, le iba a generar mucha más tranquilidad para poder así llevar a cabo ese y muchos más tratamientos para su problema de sordera, ya que el silencio podría ayudarle bastante. Pero, lamentablemente, los tratamientos y demás no tuvieron un mayor efecto ya que el problema seguía allí. Pasando este tiempo, Beethoven compone un sinnúmero de obras, destacándose entre ellas la Sinfonía número 5, que se convirtió en una de las más famosas de su época y de la actualidad. Se dice que muchas de las composiciones de Beethoven marcaron el paso entre la época del clasicismo a la llegada del romanticismo. Continuemos. Cuenta la historia que más adelante Beethoven se aleja de tocar el piano en público y deja de hacer conciertos en los escenarios debido a que por su problema de sordera sus actuaciones empiezan a ser desastrosas. Beethoven sigue con su amplio camino en la composición, dejando hasta su muerte un gran número de obras, destacándose también entre ellas la Sinfonía número 9, conocida también como coral, sorprendiendo a todo el mundo, ya que en dicha obra hay un movimiento donde intervienen 4 solistas y un coro, cosa que no era muy habitual manejar en aquella época,
y actualmente dicho movimiento es conocido como el himno de la alegría. Freude, 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 schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Se dice que dicha sinfonía fue la última que compuso y que salió a la luz pública. Compuso también luego de la novena sinfonía varios cuartetos para cuerda, siendo el cuarteto Opus 135 la última que compondría antes de morir en marzo de 1827 a la edad de 54 años debido a una insuficiencia hepática. Se habla también que estaba componiendo la 10ª sinfonía, pero nunca la terminó. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final de este pequeño podcast. Espero que les haya gustado. Me disculpan por favor si he dejado información relevante por fuera, pero entenderán que la historia del señor Beethoven no cabe toda en este corto espacio. Recuerden que les habló Felipe Peñuela Hernández y nos escucharemos en una próxima oportunidad. Saludos para todos y muchas bendiciones, que estén muy bien.